El tema que vamos a ver en este video es el tema de condicionales. Podemos decir que una estructura condicional es una estructura que permite tomar decisiones. Eso significa que al tomar una decisión se puede escoger entre dos caminos a tomar. Por ejemplo, un ejemplo de condicional sería: si tengo plata, voy al cine. Pero si no tengo plata, no puedo ir al cine. Esto es un ejemplo de cómo nosotros en la vida real tomamos decisiones. Evaluamos un factor. Evaluamos el factor de dinero. Es decir, dependiendo de si tenemos dinero o plata, decidimos si vamos a ir al cine o si no vamos al cine. Si nosotros quisiéramos llevar esto a JavaScript o a un lenguaje de programación, nosotros diríamos: ok, tengo una variable que se llame, vamos a ver, podemos ponerle tengo dinero y la voy a poner como falsa, es decir, no tenemos dinero. Y digo, sí, vean la línea 4, sí, tengo dinero, es decir, si tengo dinero, que es lo mismo que tengo dinero igual true, entonces imprimo puedo ir al cine. ¿Ok? Pero en caso de que no tenga dinero, es esto que llamamos else. Vean que aquí dice, si no tengo si no tengo plata, no puedo ir al cine. El si no, es decir, la siguiente opción, entonces vendría acá. No puedo ir al cine. De esta forma nosotros estamos evaluando si tengo dinero, es decir, si dinero igual true, puedo ir al cine. Si no tengo dinero, entonces no puedo ir al cine. Si esto nosotros lo ejecutamos, vean lo que pasa. Al decir que tenemos la variable tengo dinero como falsa, entonces al refrescar esto o al ejecutar nuestra página, el mensaje que nos va a decir es que no se puede ir al cine. ¿Por qué? Porque la condición dice, si tengo dinero es igual a true, entra al if. Si no, entra al else. Veanlo acá si lo ejecutamos. No puedo ir al cine. Si cambiamos el valor de la variable y decimos true, la primera condición se va a cumplir. Tengo dinero. True es lo que vendría acá. Es igual a true. Efectivamente son iguales. Entonces el mensaje que nos va a desplegar cuando refrescamos va a ser puedo ir al cine. Vean acá. Puedo ir al cine. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo lo siguiente. Creamos una variable true y la almacenamos, en el identificador B tengo dinero. La estructura de condicional simple o doble es la que llamamos if. La estructura if tiene la siguiente forma. If, paréntesis que abre, paréntesis que cierro, llave que abro, llave que cierro. Dentro del paréntesis ponemos
la condición que vamos a evaluar. En este caso, vamos a utilizar la variable tengo dinero para compararla contra un valor. Es decir, podríamos decir, una forma es, si tengo dinero es igual a true, entonces, vean que aquí ya tengo la condición. Ahora, entre estas llaves que abren y cierran, es donde vamos a poner el código que se va a ejecutar si la condición inicial se cumple. Es decir, si aquí pongo document.write, puedo ir al cine. Esta línea de código, este proceso, únicamente se va a ejecutar si la condición de arriba en verdad se cumple. Pero si esta condición no se cumple, nosotros tenemos que establecer o definir qué es lo que se va a hacer. Es decir, qué voy a realizar si la condición que está dentro del if no se cumple. Para eso escribimos el camino alterno, el else. Vean que el else no lleva paréntesis, pero sí lleva las llaves que abren y que cierran. Entonces, aquí yo pongo que si la condición tengo dinero no es igual a true, voy a imprimir no puedo ir al cine. De esta manera lo que estamos haciendo es una forma de condicionar cómo se va a ejecutar y cómo va a reaccionar el comportamiento de nuestra aplicación. Ven acá, si refrescamos, puedo ir al cine. Y si cambiamos el valor de la variable, tengo dinero, y le ponemos falsa, quiere decir que esto no se va a cumplir porque falso, que es el valor que tiene la variable, es diferente a true. Es decir, no son iguales. Por eso se va al else. Al refrescar nos da no puedo ir al cine. A esta estructura if else se le conoce también como estructura si no. La razón por la cual se le conoce así es porque nosotros podríamos decir si tengo dinero igual true, puedo ir al cine. Si no, no puedo ir al cine. Es la forma en la cual nosotros podemos decirle en castellano a la estructura if else. Si no. También podemos utilizar esa estructura con números. Por ejemplo, una variable que llamemos edad. La inicializamos con un valor de, vamos a ver, 17. Y decimos, si la edad es menor a 18 años, entonces ¿qué pasa? Document.write no puede ingresar. Pero si la edad no es menor a 18 años, es decir, que es mayor, cae al camino del else. Y decimos document.write puede ingresar. De esta forma, al tener el valor de 17, nosotros diríamos 17 es menor que 18. Si esa variable se cumple, es decir, si nos da cierto, que es cierto, 17 es menor a 18, efectivamente se cumple, es decir, es true, es verdadero, entonces no puede ingresar. Veamos acá, si refrescamos, no puede ingresar. Sin embargo, si ponemos 19, 19 es menor a 18, no. Entonces cae al camino del no. Entonces nos va a decir que puede ingresar. Ahora,
¿Qué pasaría si la variable le ponemos de valor 18? 18 en realidad no es ni mayor ni es menor a 18, es exactamente igual. Pero vean cómo se haría la condición aquí. 18 es menor a 18. No, 18 jamás va a ser menor que 18. Entonces se viene el camino del else, porque la condición no se cumplió. Entonces nos va a decir puede ingresar. Ahí está cuando refrescamos. Para entrar al else únicamente se ocupa que la condición que está dentro de los paréntesis del if no se cumpla. De esa manera inmediatamente caería al else. Otra forma de poder ver esto es también con variables de texto. Por ejemplo, una variable que se llame scolor. La inicializo como verde. ¿Ok? Y yo puedo decir, si ese color es igual a verde, entonces voy a imprimir en pantalla verde como el zacate. Si no, entonces imprimo no está verde. Hacemos la evaluación. ¿Verde es igual a verde? Sí, efectivamente es igual. Entonces imprimimos verde como el zacate. Veanlo aquí. Si refrescamos, verde como el zacate. Si ponemos cualquier otro valor, por ejemplo, yo pongo azul, ¿el texto como tal azul es igual a verde? No. Entonces nos va a decir no está verde. Ahí está. Esto es cómo funciona básicamente la estructura if-else. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer que esta condición, además del color verde, también pudiera evaluar el color azul, entonces diríamos, si el color es verde, imprima verde como el zacate, pero si no es verde, es decir, caemos al else, hagamos otra condición, en la cual digamos o preguntemos si el color es azul. Y decimos, si es azul, entonces imprimimos azul como el cielo. Y si no es azul, ni es verde, entonces vamos a decir no se encuentra el color. De esta forma estamos haciendo un if-else anidado. Es decir, esta estructura de la línea 6 a la 10 es un if-else normal, pero que lo metemos dentro de otro if-else. Entonces, hacemos la primera condición. Decimos, ¿el color es igual a verde? No, ok, entonces me voy al camino del no, es decir, al else. Y entramos a otra condición, ¿el color es azul? Efectivamente, azul con azul, entonces ponemos azul como el cielo. Veámoslo aquí, ejecutado. Voy a poner primero el valor en verde. Vamos a ver, refrescamos, verde como el zacate. Si pongo azul, azul como el cielo. Y si pongo ahora otro, por ejemplo negro, nos va a decir no se encuentra el color. De esta manera nosotros podemos hacer tantas condiciones simples dentro de
otra condición como nosotros queramos. Es decir, aquí dentro de este else podríamos incluir otro if else. ¿Para qué? Para evaluar otro color. Sin embargo, más adelante vamos a ver que en realidad esto lo podemos hacer de una mejor manera. Pero es importante que nosotros tengamos eso en cuenta porque gracias al uso de if else o if else anidados podemos hacer cálculos como el mayor de 2 números o el mayor de 3 números o el mayor de varios números o menor. Esto es sumamente importante. Ahora, veamos este ejemplo. Tenemos varios campos de texto y un botón de validar, que actualmente no está haciendo ninguna función. Vamos a aprender a validar esto por medio del uso de if else. Aquí básicamente lo que tenemos es en el HTML un elemento form que tiene un label para el nombre y un campo de texto tipo input text que tiene un ID txt nombre. Lo mismo para el apellido, lo mismo para el correo y para la edad. Y el botón, al igual que se veía en el ejercicio de eventos. Entonces vamos a hacer una validación de este formulario. Vamos a repasar lo que vimos la vez pasada. Voy a crear una variable a la cual le voy a poner elemento botón validar. Y le voy a decir que vamos a almacenar en esta variable document.querySelector el elemento que tenga el ID btn validar. De esta manera, a este elemento que acabamos de crear, o mejor dicho que acabamos de capturar, le vamos a agregar un event listener de tipo click y vamos a crear una funcionalidad adentro para ese clic, justamente como se vio en el video anterior. Si queda alguna duda, les recomiendo que vean el video de eventos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de esa funcionalidad voy a crear una variable que sea para el elemento de nombre. Es decir, le voy a poner elemento texto nombre. Y voy a pedirle al documento que me dé, por medio de la funcionalidad de querySelector, aquel elemento que tenga el ID que tiene esa caja de texto, que es txt nombre. En este momento nosotros tenemos el elemento txt nombre, el elemento de texto nombre, que involucra todo esto. Si nosotros hacemos un console.log, es decir, para imprimir en la consola del navegador, e imprimimos este elemento texto nombre y lo probamos en la consola, en este caso lo voy a abrir con Firefox. Lo ejecuto acá y si abro la consola, vean que cuando refresco y le doy clic al botón validar, me imprime en la consola todo el elemento como tal. Si yo imprimo en la consola alguna otra cuestión, por ejemplo, voy a imprimir un hola mundo. Okay. Vean que cuando refrescamos y le doy clic a validar,
Primero imprime hola mundo y luego imprime todo el elemento. Es sumamente importante que tengamos en cuenta que en este caso estoy imprimiendo en consola todo el elemento. ¿Por qué? Porque es lo que estoy capturando y almacenando en la variable elemento texto nombre. Entonces, teniendo en cuenta que este es el elemento de HTML, por decirlo así, yo puedo crear una variable que se llame s nombre y a la cual yo le diga que va a ser el valor de lo que tiene esta caja de texto, es decir, de lo que tiene ese elemento HTML, e imprimo ese nombre en la consola. Es decir, en la línea 5 estoy creando una variable donde almaceno todo el elemento, es decir, el elemento input con sus clases que tiene asignada, con su ID, con su tamaño, con todos los estilos que tiene. Pero al yo darle a ese elemento y pedirle el valor, lo que me va a devolver es lo que está dentro de la caja de texto. Y luego lo imprimo en consola. Veámoslo aquí. Refrescamos. Le doy validar. Nos devuelve que está vacío porque no tiene ningún valor acá. Pero si yo le pongo nombre y le voy a poner Randy y valido, vean que aquí la siguiente vez me aparece el nombre que está ahí. Este valor lo obtengo pidiéndole al elemento como tal el punto válido. Gracias a eso obtenemos ese valor y lo podemos imprimir. De tal forma que si yo hago, por ejemplo, veamos acá, este index le voy a asignar una hoja de estilo que se llama, vamos a ver, voy a buscar en el escritorio, se va a llamar error.css, ¿ok? Ese va a ser, bueno, tiene unas modificaciones visuales, pero ese va a ser el estilo que le voy a asignar. De tal forma que ahora yo voy a hacer por medio de un if else lo siguiente. Digo if ese nombre, es decir, si el valor de ese elemento está vacío, es decir, tiene comillas vacías, no tiene nada dentro, entonces vamos a hacer que se le ponga a esa clase, es decir, una clase error que está definida en mi CSS. Vamos a decir que si ese nombre es vacío, al elemento texto nombre le vamos a decir que su class list, es decir, a su lista de clases le vamos a añadir la clase error. La clase error lo que tiene es en el CSS, ven acá, un borde de 2 píxeles sólido para ponerle una retroalimentación visual al usuario. De tal forma, si el nombre está vacío, entonces le vamos a añadir la clase error. Si refrescamos, vean que cuando le damos validar y está vacío, se nos pone ese borde rojo. Y en el else lo que vamos a poner es que si todo está correcto, es decir, si el nombre sí tiene algún valor, le vamos a remover la clase error. Y ahora aquí. Si el nombre está vacío, nos pone el recuadro rojo. En caso que no, vean, está vacío. Y si yo le pongo un nombre y le pongo Randy y le doy validar, me quita el recuadro rojo.
Entonces, eso es una manera en la cual nosotros podemos empezar a validar los campos de texto. Podríamos hacer exactamente lo mismo para el elemento texto apellido. Decimos que va a ser document.querySelector el elemento que tenga el ID txt apellido. Y creamos una variable ese apellido en la cual nosotros almacenamos el valor que tenga ese elemento. Vean que algo muy importante es que yo capturo los elementos y el valor hasta que yo le doy clic. ¿Para qué? Para que cada vez que yo le dé clic vuelva a capturar los valores y pueda reaccionar dependiendo de eso. Nuevamente, si ahora me vengo y hago if, vean que este if es un if separado, ese apellido es igual a vacío, al elemento texto apellido le voy a añadir a su lista de clases. Es decir, esta lista de clases son las clases que hay en CSS asignadas a ese elemento. Nada más lo que hago es que a ese conjunto de listas que tiene el elemento asignada, le agrego la clase error. Y en caso contrario, en caso de que todo esté correcto, entonces lo que hago es que le quito la clase error por medio del punto remove de su elemento. Veámoslo acá. Refresco. Se ponen los dos. Si aquí pongo frutos. Perdón, aquí hubo algún error. Sí, escribí incorrectamente remove. Perfecto. Refresco nuevamente. Si aquí pongo frutos y vuelvo a darle clic a validar, sigue ocurriendo un error. Entonces vamos a revisar qué es lo que está pasando. Ese apellido. Txt apellido, revisemos que así se llame el ID. Txt apellido. Ok. Vamos de nuevo a probar. Ok. Parece que está dando alguna interferencia entre ambos. Entonces vamos a ver qué pasa. Viendo el código, el error está acá. Que aquí estoy almacenando en la variable ese apellido el elemento texto nombre y más bien debe ser el valor del campo de texto, el evento texto apellido. De esa forma, si lo hacemos nuevamente, validamos en blanco si pongo apellido frutos, ahí está, y si pongo nombre Randy y le doy validar, pasa eso. Entonces, de esta manera podríamos validar cada uno de esos campos de texto. Entonces, lo importante aquí es entender que el if-else no solamente nos sirve para poder hacer cálculos matemáticos, operaciones matemáticas, como vamos a ver en uno de los videos más adelante, sino que también nos sirve para poder realizar operaciones que van directamente relacionadas con la interfaz gráfica y la funcionalidad de un sitio, específicamente dentro de formularios a la hora de validarlos. Y vean que es de una manera relativamente sencilla. Si nosotros quisiéramos validar el resto del formulario, nada más tenemos que crear un elemento, es decir, capturar cada uno de los elementos y luego pedirles a cada uno de dichos elementos el punto válido. De esa manera ya podríamos validar todo el formulario.
Más adelante, cuando estemos viendo el tema de funciones y arreglos, vamos a ver cómo podríamos mejorar la forma en la que vamos a validar un formulario.